¿Qué es un texto descriptivo? Es la unidad superior de comunicación que contiene y se apoya en tres características fundamentales: la coherencia, la cohesión y la adecuación. El texto se denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es algo o alguien. Existen dos tipos de descripciones: la científica. Este tipo de descripción la encontramos en enciclopedias y en ella no interviene el parecer de quien describe. La literaria. Es todo esto que se realiza de modo personal, intervienen sentimientos, pensamientos de quien lo describe, es por tanto subjetiva. El texto descriptivo consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras, una especie de pintura verbal. ¿Qué podemos describir? Cuando se describe físicamente un ser, el texto recibe el nombre de prosopografía. Un ejemplo de esto podría ser el color de sus ojos, el color de sus cabellos, su tipo de piel, etc. Si lo que se describe es el carácter y los sentimientos de una persona, el texto recibe el nombre de etopeya. La unión de la descripción física y de carácter, prosopografía y etopeya da lugar al retrato. La descripción de una época, siglo, mes, día o año se denomina cronografía. Cuando se describe un lugar real, este recibe el nombre de topografía, mientras que si el lugar es imaginario se llama topotesía. ¿Cómo redactar un texto descriptivo? Para redactar un texto descriptivo debemos fijarnos en los siguientes aspectos. Primero, elegir un punto de vista. Es el lugar desde donde se observa algo. Esto influye en la manera como lo describimos. No es lo mismo decir cómo es un coche si estamos en el asiento del conductor o si lo contemplamos desde un escaparate. Segundo, seleccionar los rasgos más importantes. La descripción puede ser minuciosa, con muchos detalles o superficial. Lo fundamental es resaltar el rasgo más significativo. Tercero, ordenar las características de la descripción. Podemos describir de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adentro hacia afuera o de lo general a lo particular. Cuarto, elegir los recursos lingüísticos adecuados. Los recursos lingüísticos más indicados para escribir son los adjetivos específicos y explicativos, las proposiciones subordinadas adjetivas y las estructuras comparativas y superlativas. Estructura de los textos descriptivos. Mientras que una descripción no científica puede incluir desordenadamente datos muy subjetivos, como por ejemplo la descripción de la persona amada en una conversación informal, en un texto académico, en cambio, las descripciones solo admiten datos objetivos y comprobados. Además, en un texto científico, el orden es esencial y debe emplearse necesariamente un estilo objetivo, claro y conciso. Podemos considerar tres procedimientos ordenados. Primero, establecimiento del tema. Es la presentación del objeto como un todo. Este se puede establecer desde el inicio o bien después de enumerar características. Segundo, caracterización. Se distingue las cualidades, las propiedades y las partes del objeto de la descripción. Tercero, relación con el mundo exterior. Se establece una relación tanto en lo que se refiere al espacio y el tiempo, como a las múltiples asociaciones que se pueden activar con otros mundos y otros objetos análogos. Ejemplo, comparación, metonimia, metáfora. Técnicas descriptivas. Una vez cubiertas las etapas anteriores, se emprenderá la redacción del texto descriptivo teniendo en cuenta las siguientes técnicas descriptivas. Primero, verbos en presente. Ejemplo, la heroica ciudad dormía la siesta. Segundo, descripción de impresiones sensoriales. En este se trabaja el tacto, la vista y el oído. Ejemplo, el viento sur, caliente y perezoso. Las nubes que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo. Tercero, terminología. Ejemplo,
Las válvulas están constituidas por unas membranas, 2 la bicúspide y 3 la tricúspide, insertas en las paredes del corazón. Y cuarto, definiciones. Las plaquetas o trombocitos son restos celulares derivados de unas células llamadas megacariocitos y participan en el proceso de coagulación sanguínea. Ejemplo analizado de texto descriptivo. Morfología y estructura del corazón. El corazón es un órgano de forma cónica situado en la parte central de la cavidad torácica. Mediastino. Entre los pulmones. En su parte externa presenta un surco transversal y otro surco longitudinal, por donde discurren las arterias y venas coronarias, así como los nervios que intervienen en su regulación nerviosa. En su parte interna presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Los ventrículos presentan paredes más gruesas que las aurículas y a su vez el ventrículo izquierdo es de paredes más gruesas que el derecho. La aurícula izquierda está comunicada con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúspide y la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho por medio de las válvulas tricúspide. Las válvulas están constituidas por unas membranas, 2 la bicúspide y 3 la tricúspide, insertadas en la pared del corazón. A la aurícula derecha le llegan las 2 venas cavas, la superior y la inferior, mientras que a la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares. Del ventrículo derecho parte la arteria pulmonar, mientras que en el izquierdo parte la arteria aorta. La llegada de la sangre al corazón por las venas se efectúa continuamente y sin impedimento, pues estas venas se abren libremente en la pared cardíaca. En cambio, la salida de la sangre de los ventrículos a las arterias está regulada por las válvulas sigmoideas, que se abren únicamente cuando la sangre ventricular alcanza cierta presión como consecuencia de la contracción de la pared del ventrículo.